coagulación. Cuando hablamos de desórdenes hereditarios y desórdenes adquiridos de la coagulación, nos estamos dirigiendo pues, o refiriendo, ¿no?, a un grupo heterogéneo de enfermedades cuya característica común es la presencia de sangrado, ¿no? Y este sangrado puede ser como consecuencia de un trastorno en la hemostasia bien primaria o bien de un trastorno en la hemostasia secundaria. Desde el punto de vista clínico, estas enfermedades se pueden caracterizar pues por presentar un sangrado bien localizado o bien generalizado, ¿no? Y el origen muchas veces pueden ser adquiridos o pueden tener la característica de ser congénita. Entonces, estas coagulopatías, ¿no?, es un grupo heterogéneo que cursa pues con sangrado, que se producen por alteraciones de las proteínas plasmáticas, hemostasia primaria, por ejemplo, el factor de von Willebrand, o de la coagulación o del proceso de la fibrinolisis. Importante diferenciar, ¿no?, qué tipo de sangrado se está presentando, si esto es localizado, por ejemplo, o si es que esto es generalizado o se da en múltiples sitios, ¿no? Una afección localizada muchas veces puede ser sinónimo de que ha existido un trauma, por ejemplo, ¿no?, o que está presente algún tumor o que exista, ¿no?, una lesión vascular de manera aislada. Sin embargo, sangrado, ¿no?, que está en múltiples áreas o generalizado, que se encuentra en múltiples sitios, usualmente puede involucrar defectos en lo que es la hemostasia primaria, que puede estar relacionada a alteración con lo que es las plaquetas, o bien asociadas a hemostasia secundaria, es decir, estar presente o alterado algún factor, ¿no?, relacionados a la cascada de coagulación. ¿Cómo se presentan, no? Con cuadros de hematomas, petequias, equimosis en las zonas mucocutáneas, por ejemplo, alteraciones en lo que es el sangrado menstrual, va a haber menorragias, gingivorragias, puede haber epistasis, las cuales pueden deberse, ¿no?, a alteración de cantidad de plaquetas, disminución, por ejemplo, de plaquetas por debajo de 150.000, o bien por trastornos de la calidad plaquetaria, ¿no?, como el caso de la enfermedad de von Willebrand. O podemos encontrar, desde el punto de vista clínico, asociados estos sangrados a tejidos blandos, donde usualmente pueden ser secundarios a defectos congénitos o bien adquiridos, pero asociados a trastornos de la hemostasia secundaria, es decir, hay alteración de los factores de coagulación. Un ejemplo es la hemofilia, ¿no?, las hemofilias tipo A y las hemofilias tipo B. Entonces, pueden ser congénitas, herencias adquiridas, pueden deberse a la calidad o a la cantidad de aquellos que están involucrados en la coagulación, ¿no? Es importante siempre valorar el antecedente familiar, historias de sangrado en la familia, enfermedades que puedan estar cursando el paciente para poder hacer la identificación, ¿no? Pedir las pruebas de coagulación o algunos otros exámenes que nos podrían ayudar a identificar la causa. Por ejemplo, ¿no?, si nosotros sospechamos de un trastorno generalizado que involucran, ¿no?, sangrados en tejidos blandos o sangrados a nivel mucocutáneo acompañado por ahí de petequias, es esencial, ¿no?, pruebas de laboratorio que corresponden al perfil de coagulación, el TP, el TPTA, determinar el fibrinógeno, valorar dentro de lo que es el hemograma el recuento plaquetario. Bueno, aquí vemos todas aquellas patologías hereditarias, ¿no?, que están asociadas a estos trastornos o coagulopatías, como es la hemofilia A o la hemofilia B. Otras deficiencias de factores que pueden ser autosómicas recesivas, autosómicas dominantes, como el caso de la enfermedad de
von Willebrand, causas, ¿no? Por deficiencia de inhibidores, por ejemplo, ¿no? Eh, entre otras, ¿no? Y tenemos aquí a los desórdenes adquiridos de la coagulación, déficit de factores, por ejemplo, de vitamina K en situaciones clínicas donde haya enfermedades hemorrágicas, ¿no? Del recién nacido, obstrucciones, cálculos, físulas, y mala absorción de vitamina K, por ejemplo, en la enfermedad de Sprue, las enfermedades celíacas, en las colitis ulcerativas, ¿no? O por una causa adquirida, las enfermedades hepáticas, aquellas situaciones que te llevan a la destrucción acelerada, los factores de coagulación, un CID, una fibrigenólisis, entre otras, ¿no? Que vemos aquí otros desórdenes adquiridos con inhibidores de la coagulación, mediados, ¿no? Por anticuerpos que están presentes en la enfermedad de lupus. Otras situaciones, ¿no? Después de transfusiones masivas, después de una circulación extracorpórea, en pacientes que reciben algún tipo de quimioterápicos, ¿no? Drogas antineoplásicas y otras enfermedades. De estas dos formas, ¿no? De presentación, ya sea de causa adquirida o la causa congénita, la forma congénita es la forma de presentación más infrecuente. Y cuando se presentan, ¿no? Vamos a encontrar dentro de la parte de la historia clínica, pues una historia de sangrado que no solamente se da en una etapa de su vida, sino este es un estado de sangrado repetitivo, que aparecen, ¿no? De manera espontánea, en sitios que a veces uno, pues, no espera encontrar, ¿no? Dentro de las enfermedades congénitas más frecuentes están pues la de von Willebrand, la hemofilia A, la hemofilia B u otros trastornos que están asociados a la función de las plaquetas. Si bien es cierto, ¿no? La historia clínica de un antecedente, ¿no? Para determinar si es congénito o adquirida, también es importante saber si el paciente está expuesto o no a algún tipo de drogas, ¿no? Si ha sufrido un trauma o no, si es que tiene una enfermedad crónica, un paciente con enfermedad hepática, un paciente con enfermedad renal o por cualquier circunstancia de patologías que llevan a deficiencia de vitamina K, ¿no? Son hallazgos o antecedentes que deben alertarnos que estos pacientes están en riesgo, ¿no? Para presentar algún desorden de coagulación, y la forma como se presentaría, ¿no? De las dos formas, que es la hereditaria y la adquirida, sería la forma adquirida. La forma de presentación, ¿no? de estas enfermedades pueden ser de carácter agudas, en casos, por ejemplo, adquiridos, traumatismos, por ejemplo, ¿no? O pueden ser de larga data, ¿no? Von Willebrand, hemofilia. Pueden localizarse el sangrado a nivel cutáneo, con petequias, equimosis, cursar con gingivorragia, epistasis, hematomas, hemartrosis, hematurias, cursar con hemorragias digestivas, ¿no? Aquí vemos unas lesiones petequiales en este paciente, aquí, ¿no? Hemorragias, epistasis, gingivorragias, hemartrosis, ¿no? Usualmente visto en pacientes con hemofilia, lesiones purpúricas, ¿no? Equimosis, en fin. Eh, Hay que determinar también qué factores, ¿no? Dentro de lo que es la historia clínica son los desencadenantes, ¿no? Esto está acudiéndose de manera espontánea, sin trauma, o suele ser, ¿no? Secundario a un trauma. Y si después del trauma esto aparece de manera inmediata o esto aparece de manera tardía, ¿no? ¿Y qué factores atenuantes pueden presentarse? A ver, un momento, por favor. ¿Aló?
Ya, chicos. Ya, estábamos hablando, ¿no?, de cuán importante es la historia clínica, valorar los antecedentes, la forma de presentación de estos sangrados, ¿no? Para poder hacer la sospecha clínica, ¿no? Y con una sospecha clínica puedes tener unas pruebas adecuadas, ¿no? En cuanto al laboratorio. De entre las pruebas, ¿no?, que usualmente se piden en la determinación, pues, de un trastorno de la hemostasia está, pues, el recuento de plaquetas, el tiempo de sangría, ¿no?, el tiempo parcial de tromboplastina, el tiempo de protombina, el tiempo de trombina o de fibrinógeno, son elementos básicos que hay que solicitar frente a un trastorno de coagulación, ¿no? No olvidándose, pues, de lo que es la hemoglobina o el hematocrito, también, ¿no? Estamos pensando en un sangrado agudo, ¿no? El recuento de reticulocitos para valorar las anemias que están asociados a problemas o crónicos y valorar cómo es que la médula ósea está respondiendo frente a estas circunstancias. Usualmente, ¿no?, se espera, ¿no?, cuando hay un trastorno de hemostasia primaria, encontrar, pues, números de plaquetas disminuidas, ¿no?, trombocitopenias, un tiempo de sangría prolongado, el tiempo de protrombina, ¿no?, que nos hace referencia a que existen deficiencias asociadas al factor 7, al 2, al 5, ¿no?, al 10, y el tiempo parcial de tromboplastina activada, que nos hablan de la deficiencia de todos los factores con excepción del factor 13 y del factor 7, y el tiempo de trombina que se puede mostrar prolongado en situaciones de hipofibrinogenemia o en el caso de disfibrinogenemia. Vemos aquí, ¿no?, estas pruebas que se suelen solicitar cuando hay alteraciones de la vía intrínseca, ¿no?, asociado a estos factores, ¿no? Tiempo parcial de tromboplastina activada, ¿no? Va a estar alterada, ¿no?, con un TP normal. Cuando solamente existe alteración de la vía extrínseca, mi TP, ¿no?, va a ser el único alterado, mi TPTA va a estar normal. O cuando existe, pues, alteraciones de la vía común, donde tanto el TPTA como el TP van a mostrarse alterados, ¿no? Eh, ¿Para qué hacemos esto, no? ¿Para qué pedimos el perfil de coagulación? Para que en base a ello valorar, ¿no? O solicitar otros exámenes especiales, ¿no? Eh, um, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un tiempo de protrombina alterado que me habla pues de un desorden de la vía extrínseca, entonces debo pensar, ¿no? Que uno de los factores que son dependientes, ¿no?, de vitamina K van a poder estar siendo influenciados y preguntarme, ¿no? Estoy frente a un daño hepático, ¿no? Orgánico, una enfermedad hepática, o a lo mejor alguna sustancia tipo como el cumarínicos, por ejemplo, es el que está ocasionándome esta circunstancia. Cuando existe, ¿no?, desorden de la vía intrínseca, puede, ¿no?, pensar o uno puede pensar que existe algún factor, ¿no?, que esté inhibiendo o esté produciendo este desorden, como por ejemplo inhibidores del factor 8, ¿no?, la heparina o inhibidores tipo lupus, ¿no?, que puede tener actividad sobre los factores de la vía intrínseca para producir un tipo de tromboplastina activado alterado, ¿no? Vamos a hablar ahora de las coagulopatías adquiridas, ¿no? Entonces, el hígado es un órgano muy importante dentro de lo que es la generación de diversos tipos de factores. Se ha visto, ¿no?, que aquellos sangrados asociados a enfermedades hepáticas pueden bien producir sangrados localizados, ¿no?, o sangrados de manera generalizada, ¿no? Lesiones, encontrarse lesiones a nivel mucocutáneo o bien a nivel cutáneo, ¿no? En una forma de presentación, por ejemplo, ¿no?, por enfermedad hepática, suele ser las presencias de varices esofágica, ¿no?
Estos pacientes cursan con trombocitopenia, por eso vamos a encontrar sangrado, y también vamos a apreciar, ¿no?, que la función plaquetaria en pacientes con enfermedades hepáticas van a estar disminuidos. El hígado es un órgano muy importante para lo que es la producción de factores de coagulación y de las proteínas, ¿no?, reguladoras de plasma. Cualquier trastorno que afecte, como cirrosis, neoplasias, algún medicamento, va a suplir la función de la síntesis del hígado y por ende va a disminuir la concentración de la actividad de los factores plasmáticos de la coagulación, ¿no? Tanto así, ¿no?, que dentro del porcentaje de función, esta se puede ver reducido hasta el 30%. ¿Qué cosas hacen las enfermedades hepáticas, no? Alteran a los factores dependientes de vitamina K, el 2, el 7, el 9, el 10, a la proteína S, a la proteína C. Dentro de estos, el factor 7, pues, es el más sensible en lo que es la alteración, ya que su semivida, ¿no?, está relacionado en cuanto a horas a 6 horas. Por ende, el tiempo de protrombina se va a encontrar alterado, ¿no? Y este STP va a ser uno de los primeros indicadores tempranos que se está presentando una enfermedad de coagulación debido, pues, a una enfermedad hepática. Sin embargo, también se ha apreciado que la deficiencia en la dieta de vitamina K puede mostrar también tempranamente o puede mostrar alteraciones en lo que es el tiempo de protrombina. Por ende, se prefiere usar el factor 5 para determinar, ¿no?, una coagulopatía de origen hepático, debido a que es más específico, de la mano también, ¿no?, con el factor 7, para distinguir bien una enfermedad hepática de la deficiencia de vitamina K. Otro factor que se ve alterado en una enfermedad hepática es el fibrinógeno. Este es un reactante de fase aguda, ¿no?, mostrándose niveles incrementados en enfermedades hepáticas, ¿no? Se ha visto, ¿no?, también, ¿no?, ya en estadios más avanzados de la enfermedad, que las cifras del fibrinógeno pueden alcanzar, ¿no?, o pueden disminuir más cuando la enfermedad, ¿no?, hepática es de carácter moderado o avanzado. El otro factor que se ve alterado entre una coagulopatía por enfermedad hepática es el factor de von Willebrand, ¿no? Este actúa pues como un reactante de fase aguda, por ende sus valores van a encontrarse elevados. Podemos encontrar trombocitopenia con cifras, ¿no?, de menos de 150.000 plaquetas por secuestro o por hiperesplenismo. Vamos a encontrar una agregación plaquetaria reducida, una disminución de la producción en toxicidad o cirrosis por alcohol. Este cuadro, ¿no?, refleja todas aquellas alteraciones que están presentes en una enfermedad hepática en lo que es la coagulación y por ende pues espera pues los sangrados o la alteración de la coagulación, ¿no? Como es el TT, tiempo de trombina prolongado, en difibrinogenia o hipoglucemia, fibrinógeno, ¿no?, enfermedades leves, cifras hasta más de 400, enfermedades moderadas a graves, ¿no?, menos de 200, TP, prolongados en enfermedades hepáticas aún leves a graves, el TPTA levemente prolongados en enfermedades graves, las plaquetas van a estar por debajo de 150.000, va a haber una supresión leve de la agregación plaquetaria y el dímero D puede mostrar cifras por encima de 240 nanogramos por mililitro. Otra enfermedad que también adquirida, ¿no?, que también se asocia a alteraciones de la coagulación es la insuficiencia renal, ¿no? Cualquiera sea la responsable de una insuficiencia renal crónica, se asocia pues a una disfunción plaquetaria, a un sangrado mucocutáneo leve o moderado, donde la adhesión de las plaquetas, ¿no?, a los vasos sanguíneos se van a suprimir. Las plaquetas tienen, ¿no?, entre sus componentes el ácido guanido succínico, ¿no?, compuesto fenólico, que recubren en las plaquetas y esta función plaquetaria, ¿no?, se ve suprimidos en relación a estos componentes, ¿no?
Usualmente el laboratorio no ayuda, podemos encontrar tiempo de sangría prolongado, TP y TPTA normal, alteración en la que es la agregometría, ¿no? Bueno, hay tratamiento, ¿no? Para mejorar la condición, que es la diálisis. En cuanto a los valores reducidos, ¿no? De factor de von Willebrand, pueden verse mejorados con la desmoprocina. La deficiencia de vitamina K eh, dentro de las causas, ¿no? De vitamina K son diversas, dentro de ellas pues tenemos la deficiencia por ingesta, ¿no? Aunque esa es la forma de presentación más rara, ¿no? Ya que se requiere una mínima cantidad de esta vitamina para poder, ¿no? Cumplir las funciones o relacionadas a las funciones de la coagulación. Esta vitamina K requiere pues, de grasas y sales biliares para poder absorberse. Situaciones, por ejemplo, de atresias, ¿no? Biliares, síndromes malabsortivos, diarreas crónicas, se asocian a la disminución de vitamina K, ¿no? Más que por ingesta carente de vitamina K, se da pues por las patologías que hacen que no se puedan absorber la vitamina K presente. Antibióticos de amplio espectro, ¿no? Eliminan la flora productora de vitamina K, eso es la inmadurez, ¿no? En los recién nacidos, uso de antagonistas, ¿no? Como anticoagulantes orales tipo warfarino, algún tipo de venenos. ¿Cómo diagnostico, ¿no? Este cuadro. En el perfil, ¿no? Básico de la coagulación, TP prolongado, tipo paciente prolongado o no. Hay un test que es un test de mezcla que te mide, pues, o te determina, ¿no? Te ayuda a determinar si es que ese tiempo de TP o TPTA es prolongado debido a la deficiencia de factor o bien debido, ¿no? A un inhibidor. Esta, ¿no? Va a estar, se va a corregir, ¿no? Con el test de mezcla. ¿Qué quiere decir, no? Yo mezclo mi plasma normal, ¿no? Con este plasma de este paciente que tiene prolongado el TPT, por ejemplo, ¿no? Al mezclar con el plasma normal va a mostrar una corrección de ese tiempo de coagulación. El factor 7, por otro lado, siempre va a estar disminuido, la disminución del factor 9, del factor 10, del factor 2, ¿no? El tratamiento está relacionado a la alimentación de vitamina K y el control, ¿no? Con TP y valorar también las concentraciones de INR. Otra circunstancia en la cual se puede causar trastornos de coagulación es la hemofilia, pero una hemofilia no pues asociada a un cuadro congénito, sino por inhibidor del factor 8, ¿no? Adquirido, ¿no? Es un anticuerpo que se dirige, ¿no? Contra el factor 8. Usualmente se ha asociado a personas que ya son mayores, que tienen alguna comorbilidad, ¿no? Tipo artritis, tipo lupus, o enfermedades inflamatorias intestinales, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo yo diagnostico? Mido perfil de coagulación básico, ¿no? TP, TPTA, TT, ¿no? Donde el tiempo de tromboplastina va a estar prolongado, TP y T, tiempo de trombina normal. Aquí, ¿no? Como hay inhibición de este factor 8 debido a anticuerpos, el porcentaje, ¿no? Del factor 8 va a alcanzar menos del 30% o en algunos casos no va a ser detectable. Y el test de mezcla no va a corregir. O corrige en un inicio, pero después de 2 horas se vuelve a prolongar. Se puede también cuantificar, ¿no? La presencia de ese inhibidor con autoanticuerpos contra el factor 8, con un ensayo que se conoce como el ensayo de Bethesda. Ahora vamos a hablar sobre las enfermedades congénitas, ¿no? Las que son hereditarias, como es la enfermedad de von Willebrand. Este es un desorden congénito, autosómico, hereditario de la coagulación más común de herencia autosómica, afecta a ambos sexos, a diferencia, ¿no? De lo que es la hemofilia. Y el problema aquí es la característica de las formas, ¿no?
la presencia de cantidades reducidas del factor von Willebrand o de formas anormales del factor von Willebrand en el torrente sanguíneo. ¿Qué cosa es el factor el von Willebrand? ¿No? Lo que va a hacer es proteger al factor 8 de la proteólisis prolongada, permitiendo, ¿no?, que la semivida plasmática, ¿no?, de este factor 8 de ser de minutos, cuando no está unido, por ejemplo, al factor von Willebrand, sea hasta horas cuando se está unido. Hablamos de 8 a 12 horas. Bien, el factor de von Willebrand es la proteína, ¿no?, que es codificada por un gen del brazo corto de cromosoma 12. El gen se expresa exclusivamente en dos tipos de células, el endotelio vascular y los megacariocitos. Se sintetiza, ¿no?, a nivel endotelial y se almacena a manera de cuerpos de Weevil pallidie en los megalocariocitos. A menudo lo encontramos eh, como gránulos alfa de las plaquetas. ¿Cuáles son sus funciones? ¿No? Mediar la adhesión plaquetaria a los sitios de lesión vascular por medio de su unión al receptor plaquetario de glicoproteína 1B9 y al colágeno en el subentelio vascular, facilitar la agregación plaquetaria, ¿no?, por medio de su unión al receptor plaquetario glicoproteína 2B y 3A y unirse al factor 8 y protegerlo pues de su degradación proteolítica en el torrente sanguíneo, ¿no? Entonces tiene diversas funciones este factor von Willebrand, ¿no?, que están asociados sobre todo a la unión del plaqueta al endotelio, ¿no? Y de esta forma cumplir su función, pues, o participar, ¿no?, en lo que es la el sistema de la coagulación. Bien, en esta imagen lo que nosotros apreciamos, ¿no?, es al factor von Willebrand, que sirve, ¿no?, de puente para que la plaqueta que participa, ¿no?, en lo que es la hemostasia, sobre todo en la hemostasia primaria, pueda unirse, ¿no?, a ese endotelio, a esa pared vascular que requiere de la plaqueta para controlar, ¿no?, de alguna u otra manera el sangrado. Aquí, en esta imagen, explicamos pues la principal función que cumple el factor von Willebrand, que aparte, ¿no?, de ser transportadora del factor 8, su principal función pues es mediar la adhesión de las plaquetas hacia el colágeno subendotelial, en zonas donde hay harto flujo, en zonas donde hay rozamiento, como por ejemplo los capilares, a nivel de lo que son las arteriolas. Lo que va a hacer el factor von Willebrand es unirse al colágeno eh, a través de receptores, ¿no?, que para las glucoproteínas 1B, ¿no?, en un inicio y tras su unión se activan y expresan un segundo sitio de unión al factor von Willebrand, ¿no?, como es a la glicoproteína 2B3A, ¿no? De tal forma que este receptor, al unirse al factor von Willebrand, va a mediar una agregación plaquetaria de manera irreversible. Para lo que es el diagnóstico, ¿no?, de la enfermedad von Willebrand, requerimos pues de una historia de sangrado, ¿no? Historia de sangrado mucocutáneo excesivo, de larga data, historial familiar a lo mejor, ¿no?, de sangrado. Además, puedo solicitar test básicos de laboratorio que evalúan, ¿no?, la hemostasia, recuento de plaquetas, tiempo de sangría, el TP y TPTA, ¿no?, donde quizás lo único alterado va a ser el tiempo de sangría, el cual va a ser prolongado. Todo lo demás va a estar normal, ¿no? Existen test, ¿no? Una vez con la historia, ¿no?, mi tiempo de sangría prolongado, puedo solicitar otros test que me permiten ayudar a identificar el defecto del factor de von Willebrand, como es el factor antigénico del von Willebrand, ¿no?, que establece la cantidad de este componente antigénico en el organismo. Test de actividad del cofactor de ristocetina, que mide la actividad del factor von Willebrand
y el dosaje del factor 8, ¿no? Teniendo en consideración que el factor von Willebrand contribuye, ¿no? a el transporte de este factor 8 y su participación, ¿no? En lo que es la coagulación. No solamente tengo que identificar, ¿no? que tiene la enfermedad de von Willebrand, sino también dentro de lo que es la enfermedad hay diferentes tipos de enfermedad de von Willebrand. Y para eso, pues, tengo que analizar otras pruebas especiales, ¿no? Como es la prueba de aglutinación de las plaquetas inducidas por ristocetina. Este test lo que hace es asegurar la interacción del factor von Willebrand con los receptores específicos plaquetarios. Lo que vamos a medir aquí pues es la capacidad que tienen las plaquetas para agregarse, ¿no? Con esta ristocetina, ¿no? O en presencia de esta ristocetina. Puedo medir también los multímeros de plaquetarios, ¿no? A través de técnicas de electroforesis en gel, que me evalúa la calidad de la proteína del factor de von Willebrand, ¿no? Si están los de peso molecular alto, cómo están, si están disminuidos, si están incrementados, cómo se encuentran los multímeros medianos, ¿no? Puedo valorar el contenido del factor von Willebrand plaquetario, determinando, ¿no? la calidad a través del cofactor de la actividad de la ristocetina y la cantidad, ¿no? A través del antígeno del factor von Willebrand en la plaqueta. Bien, la enfermedad, ¿no? Las personas que están enfermas, ¿no? Cursan con sintomáticas, cursan pues con hemorragias a nivel de las mucosas, epistasis, alteraciones del ciclo menstrual, con sangrados, ¿no? Gastrointestinales, sangrados geniturinarios, moretones, y rara vez, ¿no? Esta enfermedad va a estar asociado, ¿no? A cuadros grandes de sangrado, ¿no? Hablamos de sangrado articular o sangrado muscular que sí se aprecia, ¿no? En cuadros como la hemofilia. La sintomatología, la forma de presentación también es precoz, ¿no? Por eso es una enfermedad de larga data. Púrpuras, equimosis, conforme van pasando, ¿no? Pueden cursar sangrados, post-estación dentaria, traumas, cirugías, ¿no? Post-trauma con cirugías. Como mencionaba, hay diferentes formas de presentación, ¿no? De subtipos de esta patología, donde el cuadro clínico de la hemofilia suele ser menos severo si lo queremos comparar con la hemofilia, con excepción del tipo 3 o la enfermedad de von Willebrand subtipo 3, en donde va a haber completamente ausencia pues, del factor de von Willebrand, ¿no? Y esto tiene una presentación, un cuadro de presentación severo, ¿no? ¿Qué esperamos encontrar, ¿no? En las pruebas de laboratorio, ¿no? Prolongación del tiempo de sangría, agregación plaquetaria inducida por ristocetina disminuida o ausente, deficiencia de actividad de coagulante del factor 8, disminución por inmunoprecipitación de la actividad del antígeno, ¿no? Del factor de von Willebrand, disminución de la adherencia de las plaquetas hacia lo que vendría a ser el endotelio. La clasificación, ¿no? Tenemos, como decía, diferentes tipos. Hay tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y dentro de los hay subtipos también, ¿no? El tipo 1, que es la forma de presentación más frecuente de la enfermedad de von Willebrand, un 70-80% de los casos se ven presentes este subtipo. Tiene la característica de ser autosómica dominante, va a haber un déficit cuantitativo de la molécula, ¿no? Del factor de von Willebrand, con estructura normal, vamos a encontrar, ¿no? Una disminución de los niveles de la actividad de la ristocetina, ¿no? El cofactor de la actividad de la ristocetina disminuido y el componente antigénico también disminuido, ¿no? En caso, ¿no? De los niveles del factor 8 coagulante pueden estar ligeramente bajos.
El tipo 2, ¿no? Esta es una anomalía de tipo cualitativo, ¿no? Del factor von Willebrand. Entonces, en cuanto a porcentaje, ¿no? Hasta el 30% de los pacientes presentan este subtipo. Hay variantes, ¿no? 2A, 2B, 2M, 2N, ¿no? Donde la 2A y la 2B quizás son unas de las más, a comparación de las otras dos, de presentación mayor, ¿no? En la 2A nosotros vamos a tener una ausencia de las formas, ¿no? De los multímeros de alto peso molecular. Existe una relación, ¿no? Que nos permite ayudar o nos permite hacer el diagnóstico de este subtipo, como es la relación factor von Willebrand y la actividad de la ristocetina del factor von Willebrand y el antígeno, ¿no? Del factor von Willebrand, donde esta va a ser menor a 6. A su vez, en este subtipo, que es el tipo 2A, lo que nosotros vamos a encontrar es la ausencia de multímeros de alto peso molecular, ¿no? También va a haber una capacidad de aglutinación o la posibilidad que tiene, ¿no? De agregarse las plaquetas frente a la prueba de la ristocetina va a estar disminuida. Entonces, en un tipo 2A, nosotros tenemos antígeno de factor von Willebrand disminuido, factor 8 disminuido, la prueba de la RIPA, ¿no? Que es la agregometría plaqueta inducida con ristocetina, también va a estar disminuido. Mis multímeros, ¿no? De alto peso molecular van a estar disminuidos y mi factor 8 coagulante puede estar, ¿no? Normal o bien puede estar disminuidos. El otro tipo es el tipo 2B, el cual corresponde a una mutación bien rara, ¿no? Donde lo que va a existir es un aumento de la afinidad del factor por la glicoproteína plaquetaria 1B59. Es decir, va a haber un aumento de la función, ¿no? De estas plaquetas. Lo que va a pasar es que los multímeros grandes se van a unir sobre todo a las plaquetas que se encuentran en reposo y estos no van a estar disponibles para la adhesión plaquetaria normal, ¿no? En una electroforesis, ¿no? Que nos sirven para valorar la presencia de multímeros, ¿no? Vamos a encontrar ausencia, ¿no? De multímeros grandes. Asimismo, si valoramos, ¿no? La cantidad de las plaquetas, es posible encontrar trombocitopenia por activación crónica de las plaquetas. En este tipo, ¿no? Que es el tipo 2B, usualmente encontramos pues factor 8, el factor 8 coagulante, bien disminuidos sus cifras normales, el componente antigénico, ¿no? Del factor von Willebrand ligeramente disminuidos, el, el cofactor de la actividad de la ristocetina, el factor von Willebrand también va a estar disminuidos, y la relación, ¿no? Cofactor de la actividad ristocetina con el antígeno, ¿no? Al factor de von Willebrand va a estar, ¿no? En cifras en menores de 0.6. Mi prueba, ¿no? De la agregometría plaquetaria, es decir, RIPA, va a estar incrementado, si eso lo diferencia del tipo 2A, ¿no? En la cual va a estar disminuido. Los multímeros de alto peso molecular están ausentes o disminuidos. Y el otro tipo, ¿no? De enfermedad de von Willebrand es el tipo 3, donde lo que va a existir aquí es la carencia absoluta del factor von Willebrand, ¿no? Usualmente se debe a mutaciones o de lesiones. Aparte, ¿no? De que el factor von Willebrand está ausente en el plasma, vamos a encontrar un factor 8 disminuido o ausente, por lo que se va a alterar tanto la hemostasia primaria, así como también la hemostasia secundaria, ¿no? El factor 8 coagulante no se puede detectar, la forma de presentación, ¿no? El porcentaje de presentación está relacionado al 1%.
Bien, aquí vemos una imagen, ¿no? El cual nos muestra el esquema de diagnóstico de los diferentes tipos de factor von Willebrand, ¿no? Hay que tener en consideración, ¿no? Si bien esto lo vemos en esquema, siempre los antecedentes, ¿no? De sangrados mucocutáneos, antecedentes personales y familiares, ¿no? Y tras una prueba de un perfil básico donde no exista, pues, en su mayoría trombocitopenia, donde tiempo de parcial de tromboplastina y tiempo de protrombina no se encuentren alterados, ¿no? Y podamos encontrar, pues, un tiempo de sangría sí prolongados, ¿no? Eh, Hay diferentes pruebas, ¿no? Como podemos ver, el antígeno, ¿no? De von Willebrand, las cuales me miden la cantidad, ¿no? De este antígeno, y esto lo hacemos a través de ensayos automatizados, así como también podemos determinar el factor von Willebrand o medir la actividad, ¿no? Del factor von Willebrand, la cual lo que me va a permitir es determinar la capacidad que tiene de unirse el factor con las plaquetas. También ese ensayo es conocido como el ensayo, ¿no? De la ristocetina. Hay también otros ensayos que me determinan, ¿no? La actividad del factor 8. Como para poder hacer el diagnóstico, se puede empezar, ¿no? Valorando la relación que existe entre el componente antigénico, ¿no? Del factor von Willebrand y la relación cofactor de la actividad de la ristocetina, donde esta, ¿no? Esta relación, si es menor a 0.5, algunos dicen a 0.6 o incluso, ¿no? A menos de 0.7, hace referencia a que nos encontramos frente a un tipo 2, ¿no? De la enfermedad de von Willebrand. Luego de esto, ¿no? Podemos determinar las pruebas Meir-Ripa, ¿no? La capacidad que tiene para aglutinar las plaquetas a través de inducidas por la ristocetina. Medimos la agregometría plaquetaria por esta ristocetina, la cual va a identificar, ¿no? Al tipo 2B, ya que esta aglutinación se presenta, pues, en concentraciones de ristocetina que están entre 0.2, ¿no? A 0.8. ¿Qué más, no? Determinamos en estas pruebas, ¿no? Medimos, por ejemplo, el tipo, ¿no? El tipo 2A, ¿no? Eh, no tiene, pues, esa capacidad, ¿no? De aglutinarse con cifras bajas, ¿no? De ristocetina. ¿Qué más, no? El tipo 3, ¿no? Donde el componente antigénico va a estar el antígeno de von Willebrand prácticamente va a estar ausente. Y el tipo 1, ¿no? O donde vamos a tener niveles del factor 8 disminuido, niveles de, de la actividad, ¿no? De la ristocetina también disminuidos. Aquí en este cuadro, ¿no? Están todas estas pruebas que nos permiten hacer la clasificación de los diferentes tipos, ¿no? Tipo 1, actividad de factor von Willebrand disminuido, antígeno disminuido, la disminución, ¿no? La agregación plaquetaria con ristocetina va a estar también bajo, ¿no? El patrón multímero hace referencia, ¿no? A qué tipo de multímeros plaquetarios están bajos, ¿no? Si son los grandes, si son los medianos o son los intermedios a través de pruebas electroforéticas. Aquí va a estar disminuido, pero de manera uniforme, no va a haber una predisposición. A diferencia, ¿no? Del tipo 2A, donde vemos que todo está disminuido y el patrón multimérico es a predominio, ¿no? De los multímeros grandes e intermedios. Y el tipo 2B, mi concentración, ¿no? De ristocetina puede ser incrementada o puede estar normal.
el patrón multimérico que está completamente disminuido es el grande, ¿no? Y no olvidarnos que estas situaciones del tipo 2B puede existir trombocitopenia, ¿no? Debido a la activación crónica plaquetaria. Bueno, está el tipo 2M, el tipo 2N y el tipo 3, donde toda la actividad, ¿no? Del motor libre, la cantidad del antígeno, la capacidad de agregarse, ¿no? A través de la ristocetina va a estar disminuido y no vamos a encontrar, pues, ningún tipo de patrón multimérico, ¿no? Patrón multimérico indetectable. Bueno, en cuanto a la terapia, ¿no? Crioprecipitados, ya que contienen el factor von Willebrand, también tienen el factor 8, ¿no? Eh, tratamientos farmacológicos, ¿no? Tipo desmopresina, favorece la liberación del factor de von Willebrand almacenado en lo que es la célula endotelial, entre otros. Y por último, ¿no? La otra patología congénita frecuente, ¿no? En producir trastornos de o alteraciones en la coagulación es la hemofilia, ¿no? Que es un desorden congénito vinculado al cromosoma X, por lo tanto, afecta principalmente a los hombres. Se caracteriza por episodios de sangrado, principalmente en articulaciones, ¿no? Hay dos tipos, en dependencia de qué factor está uno disminuido. Hemofilia A, factor 8 alterado, ¿no? Y hemofilia B, factor 9 alterado. La forma más común es el A, si lo queremos comparar con el B, representa el 80 al 85% del total de casos, ¿no? La esperanza de vida en esas personas están relacionados, ¿no? Si estos han alcanzado o no un tratamiento adecuado. La hemofilia A, déficit del factor 8, hemofilia clásica, hemofilia común, y la hemofilia B, déficit del factor 9, o también se conoce como la enfermedad de Christmas. Bueno, entonces es una herencia, ¿no? Y resalta el por qué, ¿no? Esta enfermedad está asociada, ¿no? Principalmente a los varones, y ya que, ¿no? El hombre pues solo consta, ¿no? De un solo cromosoma X. Entonces existe mayor posibilidad de poder, ¿no? Adquirir la enfermedad si, ¿no? Si el papá o la mamá es el portador, ¿no? O es el que está, bueno, la mamá es el portador, ¿no? O el papá es el que está enfermo, ¿no? O el papá, el papá el enfermo, o la mamá la portadora. El cuadro clínico, hemartrosis, hematomas musculares, sangrados tardíos, principalmente, ¿no? De todos los sangrados, la forma de presentación, ¿no? Está relacionado con hemartrosis en un 70-80%, rodillas principalmente, ¿no? Le sigue el codo, le sigue los tobillos. Puede haber sangrado también a nivel del sistema nervioso central, tubo digestivo, entre otros. Determinar qué factor está alterado no solamente nos permite hacer el diagnóstico de que está presente la hemofilia, sino también poder catalogar la severidad del cuadro, ¿no? Si queremos medir el porcentaje. Niveles por debajo del 2%, hablamos de hemofilia severa, ¿no? Niveles de factor que están entre 2 al 5 de moderada y más del 5, ¿no? De una hemofilia leve, ¿no? ¿Para qué me sirve eso? Para poder esperar, ¿no? ¿Qué cosas le puede sangrar, ¿no? Por ejemplo, en hemofilias severas, el paciente puede sangrar de manera espontánea. En hemofilias leves, suelen sangrar, pues, cuando existe algún trauma o un trauma que haya llevado a lo que es el sangrado, ¿no? El diagnóstico, la historia familiar, ¿no? Antecedentes, ¿no? De sangrados en la familia. En cuanto a lo que es el laboratorio, TPTA prolongado, y el diagnóstico definitivo lo hacemos a través del dosaje del factor, ¿no? La cual nos indica que está disminuido y también nos indica la cantidad del cual está disminuido. La gravedad de las manifestaciones hemorrágicas se correlaciona con el nivel de factor de coagulación. Aquí una imagen de hemartrosis. El diagnóstico de la hemofilia, ¿no? Antecedentes, exámenes físicos, exámenes auxiliares son importantes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué esperamos cuando estos dos factores están alterados, ¿no? Si se dan cuenta, el perfil de coagulación básico no me va a permitir hacer una identificación de qué tipo de hemofilia es, ¿no? Pero sí me es sugerente, ya que el TPTA
para ambos casos va a estar prolongado, ¿no? Tiene un tiempo de vida distinta, ¿no? El factor 8 está entre 8 a 12 horas, ¿no? Su vida media, mientras el factor 9 entre 18 a 24 horas, su valor normal está relacionado entre 50 al 100%, ¿no? Para ambos, ¿no? La cantidad de factor que se presenta, ¿no? Es sugerente, ¿no? De la gravedad de la hemofilia y, como les decía, me sirve para poder predecir el riesgo de sangrado y en qué áreas, ¿no? Y bajo qué circunstancias puede sangrar este paciente, ¿no? Hemofilia severa, ¿no? Menos del 2%, la moderada de 2 a 5 y la leve más del 5%. Y ellos están relacionados a un valor de nivel de factor expresados en unidades internacionales por mililitros, ¿no? Y de el tratamiento, ¿no? Existen ya factores en el mercado para coayudar el tratamiento, ¿no? Factor 8 o factor 9, ¿no? En su defecto, en el caso de no contar con los factores en el momento, se puede utilizar pues crioprecipitados. No se recomienda, ¿no? Eh, plasma fresco congelado para sustituir, ¿no? El factor 8. Otros, desmopresinas, antifibrinoolíticos, entre otros, ¿no? En el caso de la hemofilia de tipo B, igual también existen factores. Aquí no estamos hablando de crioprecipitado, ¿no? Ya se puede dar plasma fresco congelado, pero no se recomienda. Antifibrinoolíticos, ¿no? Entre otros. O en el tratamiento, la profilaxis, ¿no? Se infunde concentrado de factor antes del sangrado para prevenir hemorragias. Hay diferentes tipos de profilaxis a corto plazo, a largo plazo, ¿no? Y aquí, por último, esta tabla, el cual solo en base a un perfil básico puede ser sugerente de algún tipo de alteración, ¿no? Ya sea es una alteración adquirida o ya sea es una alteración hereditaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Todo está normal, ¿no? Pero tiene trastornos de la coagulación. Entonces, me preguntaré, ¿cómo será mi tiempo de sangría, ¿no? Para valorar un Willebrand o alguna alteración, ¿no? Que no necesariamente esté relacionada con Willebrand, sino una alteración plaquetaria, ¿no? Si mi TP está incrementado y todo lo demás normal, ¿no? ¿Está recibiendo un tocoagulante oral? ¿O esta alteración se debe a una deficiencia del factor 7? U otros factores, ¿no? Como el 2, como el 5, el 7, ¿no? Si mi TPTA está prolongado, ¿no? Aquí queda la posibilidad, ¿no? Al estar prolongado, las hemofilias o alguna alteración, ¿no? De la vía intrínseca, puede mostrar si está recibiendo tratamiento con heparina, por ejemplo, si tiene una enfermedad autoinmune, ¿no? Como lupus, debido a anticoagulante lúpico, o incluso, ¿no? En la enfermedad de von Willebrand. Si mi TP y mi TPT ha estado incrementado y mi TT está normal, ¿no? Es un déficit aislado de esos factores del 2, del 5, del 10 o un inhibidor específico. Se debe a un déficit de vitamina K, es un hepatópata, está recibiendo un anticoagulante oral. Se trata de un recién nacido prematuro, ¿no? Que puede estar cursando con un cuadro de hemorragia. O si todo está alterado, ¿no? Esperarlo encontrar, ¿no? En cuadros, ¿no? De CID, por ejemplo, una infección, un proceso infeccioso, ¿no? Que ha hecho un compromiso ya sistémico y que termina en CID. Se trata de una hepatopatía severa o hay un cuadro de hipo o disfibinogenemia, ¿no? Pues una de las posibilidades diagnósticas ante esas alteraciones, ¿no? Básicas dentro de lo que es perfiles de coagulación. Ya chicos, no sé si hay alguna consulta.